muchas gracias por la invitación y me alegro de haberla aceptado porque con la velocidad que han crecido dije, bueno, menos mal que estoy adentro de lo de las amigas. Es muy bueno ver que toda esa energía, como la de estas amigas que tengo delante, cuando toda esa energía está aplicada para el bien. Imagínense qué grandes bandidas urbanas habrían sido Nelly Michersky, Dora Barrancos o yo misma, ¿no? Pero no, nuestra energía está aplicada al bien y a pensar de qué manera ampliar los derechos. No solo hacerlos más igualitarios, ampliar la concepción de cuáles son los sujetos que ingresan a estos derechos. Y quiero hablar de ciertos crímenes extremos que estamos habituades, no sé cómo vamos a hablar acá, a pensar en realidad alrededor de los femicidios, pensar la cuestión de género alrededor de las mujeres y pensar estos crímenes externos alrededor de esa figura tan importante para haberla definido en su momento como fueron los femicidios. Pero ya en la primera marcha Ni Una Menos, en el 2015, había una columna que avanzaba, ustedes ven allí de perfil a quien fue mi asesora en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, fue mi asesora cuando fui diputada y también dirigió la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual en el Observatorio de Género, Luana Berkins. Ella es la figura que preside acá esta marcha, que era una marcha que fue muy penosa porque luego de haber luchado, incluso si no me equivoco tengo una foto anterior, bueno no, ahora vamos a ver si está. Hay una foto muy hermosa donde están en esa marcha Ni Una Menos Diana Zacayán y Loana, dos dirigentes extraordinarias, sosteniendo unos carteles que decían basta de travesticidios. Nosotras íbamos allí diciendo basta de femicidios, año 2015, y ellas ya llevaban el 3 de junio este cartel que decía basta de travesticidios. Ese mismo año 2015, en el mes de octubre, era el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Fue uno de los primeros encuentros donde hubo represión fuerte, una represión policial fuerte en la marcha final. Todavía no estaba el protocolo de Bullrich, pero ya se aplicaba. Quiero decir que hoy el juez Gallardo aceptó un amparo por el cual fue suspendido ese protocolo. Porque el derecho es una herramienta muchas veces selectiva, sobre todo en su aplicación penal, pero también es una herramienta, y acá estamos para pensarlo como herramienta, ¿no? Es verdad lo que decía Nelly Michersky, que es absolutamente preocupante que el lenguaje del derecho ha sido apropiado por los antiderechos. Ya no se habla de religión, se habla de derechos humanos, se habla de incluso se habla de género, es decir, se habla de conceptos que nos fueron caros, tanto en el sentido de queridos como en el sentido de difíciles de adquirir, y cuando logramos establecerlos son apropiados y suplantados por un contenido que no es aquel garantista que quisimos darle. Por eso hay que prestar muchísima atención, estar alertas, trabajar intelectualmente y también poner el cuerpo, como está ocurriendo en este momento por el femicidio de Lucía Pérez, que fue femicidio, y que en algún momento lograremos un fallo que lo sancione de esa manera, ¿no? En octubre, mientras transcurría este Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, no llegó Diana Zacayán. Cuando sus compañeras volvieron, encontraron que había sido asesinada. Había sido asesinada por una pareja eventual que tenía junto con otro hombre de una manera absolutamente cruenta. El asesinato de Diana Zacayán fue el primer caso en el cual se aplicó el protocolo de femicidios a una mujer trans, a una persona trans. ¿Cuál era la identidad de Diana Zacayán? Ella era travesti, lo decía todo el tiempo. Soy travesti, sudaca, bueno, como varias de ellas militaban en La Matanza, se había agregado su nombre originario, de pueblo originario, para resaltar su condición también de descendiente de pueblos originarios. Amancay Diana Zacayán reivindicaba todos esos aspectos identitarios de ser pobre, de estar en situación de vulnerabilidad, de haber estado en prostitución, todas las condiciones que le hacían ser un sujeto interseccionalmente vulnerable. Es decir, todo esto formaba un producto final. No es que además de ser travesti estaba en prostitución y además de estar en prostitución era pobre y además de... No,
Todo esto conforma una identidad específica que la tenemos que ver en su complejidad para realmente calificar en qué consiste la vulnerabilidad. Ayer presentamos digo porque yo era una de las presentadoras, no porque lo haya hecho, un protocolo de atención a las víctimas en la Fiscalía Nacional. Cuando se habla de víctimas especialmente en el caso de personas vulnerables, pero ¿quién califica la vulnerabilidad? ¿Quién nos dice cuándo somos vulnerables? Que ser mujer sea una condición de vulnerabilidad hace olvidar a veces que nuestra condición de mujer no es solamente ser mujer. Así como cualquier condición de género, no es solamente ser varón, ser trans, ser travesti. Estamos atravesados por muchísimas relaciones de poder y esas relaciones pueden producir efectos realmente a veces muy marginadores de la capacidad para ejercer derechos. En esta marcha, muy lamentablemente, se estaba hablando de travesticidio ya no como un concepto general que debía ser pensado y en abstracto, sino pensado poquitos meses después, apenas unos meses después, para un travesticidio en particular muy emblemático que fue el de Diana Zacayán. La definición de femicidio, ustedes saben, es una definición muy política. No es una cuestión interpersonal el femicidio y por eso reclamamos en una marcha y se lo reclamamos al Estado, porque la vulnerabilidad de las mujeres que las hace presas sistemáticas de los femicidios cuando se dice está muerta por ser una mujer que es asesinada por ser mujer. ¿Qué quiere decir por ser mujer? Quiere decir esto que Diane Russell definió en 1976 en un tribunal sobre violencia, y que dice así: el femicidio está en el extremo final de un continuum de terror sexista que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos como la violación, la tortura, la esclavitud sexual, particularmente por prostitución, el abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, las golpizas físicas y emocionales, el acoso sexual por teléfono en las calles, en la oficina y en el aula, la mutilación genital, cliteridectomías, escisión, infibulaciones, las operaciones ginecológicas innecesarias, histerectomías, la heterosexualidad forzada, la esterilización forzada, la maternidad forzada por la criminalización de la anticoncepción y del aborto, la psicocirugía, la privación de comidas para mujeres en algunas culturas, la cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en femicidio. Fíjense que está hablando de algo muy fuerte, un continuum de terror sexista. Ayer califiqué el fallo de Lucía Pérez como terrorismo. Terrorismo es cuando lesionando a una persona de manera arbitraria es una advertencia para todas con respecto a que le puede tocar a cualquiera. Eso nos pasa a las mujeres en cada violación, en cada situación de acoso y en cada fallo que le señala la impunidad a quienes son los perpetradores de violencia. Lo hacen con una y nos dicen a todas van a estar en esta situación de impunidad, todas van a ser frágiles en su reclamo a la justicia. El femicidio es un problema político y la resolución judicial entra en una categoría, que es una categoría que se está trabajando bastante, que es la de litigios complejos. Se habla de categoría de litigios complejos cuando se debe articular con varias fuerzas, no solamente muchas veces es el poder judicial, sino muchas veces tiene que articular con otros poderes o con otras disciplinas para poder determinar. En el caso de un femicidio claramente debe ser interdisciplinario el trabajo de investigación, tanto por los esfuerzos de articulación que involucra, como por la alta incidencia en políticas públicas necesarias para amparar derechos en personas con múltiples subordinaciones superpuestas. Es decir, no se trata, cuando hacemos un fallo por un femicidio, seguramente habrán hablado con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, con Fabiana, habrán hablado de esto. No se trata solamente de un fallo que señale la penalidad del perpetrador inmediato del femicidio. Se trata de pensar de qué manera se repara la condición que deja esa víctima, que muchas veces tiene que ver con muchísimas vulnerabilidades, como en cualquier situación de violencia, pero también tenemos que pensar en las garantías de no repetición. Y las garantías de no repetición, que son parte del plexo de derechos humanos, requieren una serie de políticas dirigidas a la comunidad representada por esa persona. En el caso de Diana Zacayán, no es solo el travesticidio de Diana Zacayán, es la sistemática vulnerabilidad de todas las mujeres travestis y trans que hay en la Argentina, porque
en el momento en que comenzamos a investigarlas, más del 90% estaban en situación de prostitución. En este momento, un poco más del 70%. Quiere decir, hemos avanzado en formas de inclusión, en educación, en trabajo, pero queda muchísimo por hacer y la responsabilidad es del Ejecutivo. En 2012, como ustedes saben, se modificó la ley penal. No tenemos una figura penal de femicidio, pero se modificó el artículo 80, ampliando el agravante de homicidio por el vínculo, abarcando tanto al cónyuge como al excónyuge o a la persona con quien se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Esta descripción es espectacular porque realmente allí se puso mucho énfasis en que lo que hacía vulnerable a esa mujer era el vínculo amoroso, de confianza, presuntamente de cuidado, no solamente cuando se convive, no solamente cuando esa persona tiene un vínculo legal. Les quiero dar una contraparte de cómo se construye esta vulnerabilidad frente a los ideales de la familia, del matrimonio, del amor romántico, etc. Cuando era defensora del pueblo, pregunté al Ministerio de Salud, a lo que llaman red perinatal, es decir, todos los jefes de ginecología y obstetricia de todos los hospitales públicos, que en ese momento eran 14 en la ciudad de Buenos Aires, y al ministro en qué condiciones se aplicaba una ligadura de trompas. Porque había resistencia a aplicar ligaduras de trompas, un método de anticoncepción quirúrgica. Entonces me dijo que se aplicaba en las mismas condiciones que un aborto. Es decir, como las semillas están destinadas a la creación de un nuevo ser, cualquier cosa que interrumpa el camino divino es aborto. Esto explícitamente llegó a decírmelo una persona en un debate. Dije, bueno, pero entonces para usted todo lo que obstaculice la concepción es considerado abortivo. Sí. Bueno, entonces cualquier anticonceptivo es abortivo. Sí. Incluso los mecánicos, incluso un preservativo, sí. Ni siquiera necesita ser de porcelana, ¿no? Tenemos... Ocurre entonces que consideraban que la anticoncepción quirúrgica y el aborto requerían los mismos requisitos para ser aplicados en un hospital público. Pero fíjense los requisitos. Con autorización, con riesgo de muerte para la mujer. Riesgo de muerte, no riesgo para la vida, riesgo para la salud, violación. No todo esto. Riesgo de muerte. Si hay riesgo de muerte. Si no hay medios alternativos de sostener la vida. Porque si hay medios alternativos, tienen que ser los alternativos. Con autorización judicial, cosa que la ley no pide, pero los médicos, los hospitales sistemáticamente piden. Y esto es lo mejor, con el consentimiento informado del marido, novio o amigo de la mujer. Es decir, ese que te mata es el que además tiene que firmar si te querés ligar las trompas. Aunque fuiste a tomar un café y recién pegaron onda, igual es el dueño de tus trompas de falopio. Lo llamé al ministro y le dije esto. Mire, ministro, esto es inconstitucional y acá tenemos un problema. Y le expliqué en qué consistía el problema. Me dice, ¿usted qué sugiere para resolverlo? Tenemos dos alternativas. O bien hacemos un consenso de expertos y hacemos un protocolo para la aplicación de ligaduras de trompas en los hospitales públicos. Nelly Mijalski participó en ese momento como penalista, o bien como asesora en Derecho. O bien hacemos un protocolo de intervención, o bien usted y yo escribimos un bolero que se llame ¿De quién son esas trompitas? Y el ministro me dijo, mire doctora, creo que lo del consenso es más razonable. Lo que no es razonable es no ligar las trompas, así que vamos por el consenso, lo hicimos y afortunadamente lo resolvimos. Pero quiere decir que los médicos y los ministros ya consideraban que si era un amigo ya era el dueño del cuerpo de esa mujer. Frente a esta propiedad patrimonial sobre los cuerpos de las mujeres, matarla porque es de ellos, es una conclusión obvia. ¿Cuándo matan los hombres a las mujeres? Estamos cansadas de ver las razones. Lo quería dejar, se quería ir de la casa, quería emanciparse y sacarle los hijos porque había violencia, porque había abuso, etc. Se quería ir con otro. Bueno, todas estas razones patrimoniales, como si le sacaran el auto, que es el órgano sexual de los varones, de la misma manera reaccionaban cuando la mujer quería enajenarse de su patrimonialidad. Y esto me parece muy importante. Quiero resaltar dos incisos de este cambio en la ley. También se incluyen aquellos homicidios
cometidos por odio de género o de orientación sexual, identidad de género o su expresión. Esto dice el inciso 4. El inciso 11 es el que dice así como una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Estos dos incisos me importan porque, como les conté, en el caso de Diana Zacayán, ¿me avisás cuando falten 5 minutos? Tranquila. No, tranquila no estoy porque veo que acá corre todo. Que quiero llegar aunque sea un puntito. Hay una parte que ya sé que no voy a poder poner, pero bueno. Les conté que en el travesticidio de Diana Zacayán se usó el protocolo de femicidio. Se usó el protocolo de femicidio porque quedó bajo esta descripción. Y porque Diana Zacayán tenía un documento de identidad que decía mujer, porque Diana perteneció a la Comisión por la Ley de Identidad de Género, fue para ella una práctica política lograr que se consiguiera la ley de identidad. La ley de identidad permite pasar de varón a mujer o de mujer a varón, pero permite una enorme diversidad de corporalidades que encarnen esas identidades. Voy a hablar un poquito después de eso porque me parece sumamente importante. Pero entonces Diana tenía en su documento una identidad que decía mujer. Y por eso, y porque se trataba de una persona trans y porque tuvo la inspiración de Mariela Laboceta, que dirige la unidad fiscal encargada de estos crímenes, de decir acá hay un crimen que tiene que ver con una cuestión de género, vamos a aplicar el protocolo. Eso permitió preservar la prueba y permitió después demostrar que había habido una intencionalidad en ese asesinato. De otra manera no se habría podido, porque Diana era una travesti. Y aunque a ustedes les parezca mentira, los asesinatos de travestis quedan en un enorme porcentaje impunes, a veces ni siquiera se registran y muchas veces ni siquiera se reclaman los cuerpos. Este es el tipo de marginalidad en el cual viven personas separadas de los afectos, separadas de los bienes humanos, de la consideración humana y no solamente de los bienes materiales. La protección, cuando hablamos de protección sobre género, se dirige especialmente a colectivos atacados por algunas de las siguientes razones. Por su género, es decir, por la percepción subjetiva acerca de cuál es su identidad. Por la orientación sexual, es decir, por la inclinación amorosa, erótica, por el deseo heterosexual, homosexual o como se llame esa orientación, porque hablar de heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad sigue manteniéndonos en el binario. Loana Berkins me dijo una vez, che, pegué onda con una torta. Eso quiere decir que se había medio simpatizado con una chica lesbiana. Pegué onda con una torta. ¿Eso qué es? ¿Heterosexual o homosexual? Me dijo. Entonces yo siempre sugiero que pensemos si una travesti y una lesbiana es una relación homosexual o heterosexual, o es que el lenguaje nos está quedando un poquito pequeño cuando queremos hablar de las afinidades sexuales entre las personas. La identidad de género tiene que ver con esa percepción subjetiva que las personas tienen acerca de su pertenencia a un género. Pero el género es una construcción mucho más compleja que abarca la percepción y muchas otras cuestiones. La expresión de género es cómo se muestra a alguien con los datos que en general las recetas, digamos, sociales de pertenencia a un género determinado. ¿Cuáles son las maneras? Si nosotros acá decimos, bueno, vamos a ver a qué género pertenecemos las personas que estamos acá. No vamos a hacer una investigación exhaustiva, ¿no es cierto? Sino que lo que vamos a hacer es analizar cómo nos presentamos y atribuir un género de acuerdo con nuestra vestimenta, nuestra manera de adornarnos, nuestra manera de movernos, el modo en que llevamos el pelo, los códigos sociales de pertenencia a un género determinado. Así lo expresamos y así en general lo atribuimos, aunque no toda persona en su expresión de género expresa el género subjetivo. Por miles de motivos, las personas pueden no animarse, estar en transición, no lograr hacerlo en sistemas que son muy represivos. Por muchos motivos no es idéntica la subjetividad de género o identidad a la expresión de género. Y la corporalidad. Les decía antes que este me parece un aspecto sumamente importante. Hay un conjunto de principios que son los principios de Yogyakarta. Son principios para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de acuerdo con su identidad sexual y su orientación sexual y su identidad de género. Es decir, que protegen el modo específico de vivir los derechos para personas con orientaciones sexuales o identidades sexuales que no sean las hegemónicas. Cuando pensamos en esos principios,
en su momento, en el 2007, en que fueron redactados y fueron difundidos 29 principios, se hablaba de la protección de estos dos aspectos, identidad de género y orientación sexual. El año pasado, en noviembre, se hizo una reunión, Yogyakarta +10, es una reunión que junta expertos en derechos humanos, expertos en derechos humanos y en derechos de la diversidad sexual, y que redactaron entonces 10 principios más, ampliando la protección. Pero lo más interesante es que además de agregar situaciones en las cuales se protegen derechos, lo que hicieron es agregar dos aspectos más en la protección de derechos. Además de la identidad de género y la orientación sexual, la expresión de género y la corporalidad. Y esto es muy importante por dos motivos. Primero, porque nuestra ley de identidad de género nos dice que el género que vale es el autopercibido. Nos dice que ese género no debe ser sometido a ninguna otra evaluación que no sea la del propio sujeto. Este es el cambio, en términos de derechos, creo que es el cambio más poderoso que tiene la ley de identidad de género. Antes de la ley, antes del 2012, cuando una persona quería hacer un cambio en su identidad de género, tenía que pedir permiso a la justicia. Pero para pedir permiso a la justicia, para pedirles autorización, yo soy filósofa, por eso hablo así medio con poca precisión, no se pide permiso, ¿no? Para pedir autorización a la justicia para ese cambio de identidad, tenía que patologizar su identidad. Es decir, tenía que decir, sufro disforia de género. Los médicos amigos eran los que te extendían el certificado de que eras disfórica. O sea, como era amigo, te decía, pobre, está patologizada por su identidad, y gracias a eso vos podías ir al juzgado y decir, necesito hacer un cambio de mi identidad. Cuando el juez recibía eso, ponía dos peritos, un médico y un psiquiatra. El médico y el psiquiatra tenían como peritaje resolver si esa persona tenía o no tenía la identidad que decía tener. Es decir, la autoridad para determinar la identidad de una persona, la identidad de género de una persona, era en tercera persona y desde ciertos saberes científicos, médico y psiquiatra. Si el médico y el psiquiatra decían que sí, se aceptaba la identidad que la persona reclamaba. Si decían que no, no se aceptaba. Y la persona tenía que irse con su pedido. De hecho, acompañé como testigo a Loana Berkins, a quien no le dieron su cambio de identidad. Lo hizo como una inclusión jurídica para, digamos, como una manera de acción política, ¿no? Pero la jueza me entrevistó y me dice, ¿usted cómo la conoció? Y le digo, toda la vida la conocí como Loana Berkins. De hecho, la contraté como Loana Berkins. Ese es el nombre que figura en el contrato. Es el nombre porque logramos que figurara en el contrato, por supuesto. El derecho al nombre es una ley que hicimos Loana y yo en la legislatura, precisamente porque ella siempre que lograba algo, porque era excepcional, decía, pero no quiero que sea solo para mí, quiero que sea para todas. Entonces logró una excepción para que se use su nombre de identidad y le dijo al presidente de la legislatura, que era Diego Santilli, dicho sea de paso, ¿no? A veces uno no sabe dónde los tienen que encontrar. Ahora lo tenemos que encontrar en el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Le dijo a Diego Santilli, que era presidente de la legislatura, pero no quiero que sea solo para mí, quiero que sea para todas. Te comprometo a que hagamos una ley de identidad y tu bloque la vote. Y él dijo, bueno, está bien, y efectivamente salió la ley de identidad. La corporalidad es un aspecto que defiende la ley de identidad de género. En el artículo 11 dice que la persona puede, si lo desea, por acceso a la salud integral, reclamar los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que requiera para expresar su género. Es decir, la persona, por acceso a la salud integral, puede ir a un hospital y decir, miren, yo cuando nací fui asignada, por ejemplo, me pongo de ejemplo, fui asignada como mujer cuando nací, pero mi percepción, mi subjetividad de género es de varón, voy al registro civil, hago mi cambio de identidad, voy al hospital y digo, miren, tengo un aspecto muy femenino, supongamos, a veces no me peino y bueno, pero supongamos, tengo un aspecto muy femenino, quiero masculinizar mi aspecto, quiero que me saquen los pechos y quiero que me hormonen. Porque quiero tener un poquito de barba, de bigote, y quiero que se distribuya mi vello corporal, quiero que me cambie un poco la voz, pero no quiero todavía cambiar mis genitales. Voy y pido lo que requiero para expresar mi identidad. Cuando no había ley, si la persona obtenía ante la justicia la autorización, como les digo, porque dos peritos decían, sí, está bien, tiene esa identidad, obtenía la autorización, el juez decía, le doy la identidad, pero ahora me prolija otra vez
esta columna sacrosanta de los genitales, el género, las conductas sexuales, etc. O sea, va y se opera. A la persona a la cual se le concedía el cambio de identidad, se le exigía una operación de cambio de sexo. Ahora no se exige nada y la persona puede no hacer nada, pero puede también pedir cambios en sus corporalidades. Y estos cambios se piden en el hospital público, pero se lo pide la persona, no es una determinación del saber médico. Este descentramiento, primero de los jueces y después del saber médico y psiquiátrico, todavía está tratando de cubrirse. Ese derecho que han adquirido las personas sobre su propia identidad y sobre la corporalidad que acompaña a la identidad. Yo dije, es importante por dos motivos. Uno es por las personas trans y el otro motivo por el cual la corporalidad es importante es los niños y niñas intersexuales. Niños y niñas o niñes que nacen con genitales ambiguos, nacen sin que se pueda determinar a la vista de los genitales cuál es el sexo biológico, como suelen decir los médicos, de esa persona. Esos niños, hasta hace muy poco tiempo, muy poquitos años, estuvimos más de 10 años batallando para que no fuera así, son intervenidos quirúrgicamente al momento de nacer para determinarle los genitales en uno de los dos sexos. ¿De qué manera se determina cuál? Muchas veces con un análisis cromosómico. Ahora se puede hacer porque hay análisis cromosómico. Cuando empezaron estas operaciones en los años 50, era por el aspecto de los genitales. Si era un poco más masculino, se lo masculinizaba, un poco más femenino, se lo feminizaba. Pero lo cierto es que cuando se dice el sexo es binario, hay varones y mujeres, entre otras de las afirmaciones de estos grupos a los que Nelly se refería, que parecen hablar de ciencia pero no hablan de ciencia. Bueno, hete aquí que hay cuerpos que no son binarios. Y cualquier popperiano, digamos, cualquier persona que tuviera una básica epistemología sobre el conocimiento, diría que si hay un hecho que desmiente su hipótesis debe ser rechazada. Es decir, si tengo la convicción de que los cuerpos son binarios y son claramente de varón o de mujer por sus genitales y me aparecen sistemáticamente 1 de cada 2000 nacimientos, no son poquitos, personas intersexuales, tengo que empezar a revisar mi hipótesis. No, se modifica el cuerpo para adaptarlo a la hipótesis. Eso muestra la hegemonía, la prepotencia, la crueldad. Son operaciones mutilantes e irreversibles. Son muchísimas porque no solo tengo que construir una vagina. Como hay esta idea acerca que el sexo es heterosexual y que debe ser para la procreación, esa vagina va a tener que ser construida con la profundidad y el tamaño de una vagina normal para un coito normal con un pene normal. ¿Qué es un pene normal? Es un pene que va a crecer más de 5 centímetros. Si hay un micropene, se lo mutila y se lo transforma en niña. Si hay una regla falométrica que dice cuándo un pene es inaceptable y cuándo es aceptable, cuándo un clítoris es inaceptable y cuándo es aceptable. El clítoris inaceptable es el que mide más de 2 centímetros. Si el clítoris mide más de 2 centímetros, se lo mutila y se le saca sensibilidad sexual a la niña. ¿Por qué? Porque podría dar lugar a confusiones. ¿Cuál es el pánico moral de un clítoris un poquito más largo que lo habitual? ¿Quién entra en pánico moral con ese clítoris? El cirujano me explicaba, pero ella era una niña y ahora es más niña. Es decir, es menos clítoris, más mujer. Es como el minimalismo en arquitectura, pero un poco... Lo trágico de todo esto es que ocurre sobre los cuerpos. Desde el 2013, Naciones Unidas ha considerado en su informe contra la tortura que las operaciones a bebés intersex son un caso de tortura. De la misma manera que la no provisión de abortos en los hospitales públicos es un caso de tortura. Así que pensémoslo en estos términos. Pensemos que las políticas sexuales, cuando son de esta manera hegemónicas, cuando son irrespetuosas con las subjetividades, cuando no toman en cuenta los derechos de las personas, son casos de tortura. Y de esta manera hay que tratar a quienes violentan estos derechos como torturadores. Lamentablemente no tengo, a lo mejor les puedo mostrar, aunque sea, estos son los principios de Yogyakarta. Estas son Loana y Diana, precisamente con este cartelito en el 2015 que decía basta de travesticidios. Esta es Diana recibiendo su documento de Cristina en la Casa Rosada. Fue uno de los primeros, creo que fue el primero en ser otorgado. Fue el primero en ser otorgado.
quiero decirles que hicimos una definición de travesticidio en el Observatorio de Género que fue admitida por la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, por Elena Hayton, y en este momento, además de los femicidios, se constan en el registro de femicidios también los travesticidios. Fue aceptada la definición, que en el juicio por Diana Zacayán, que tuvo lugar este año, se usó la definición de travesticidio que hizo el Observatorio de Género, no para calificar, por supuesto, porque no hay una figura penal, pero sí en la fundamentación, con lo cual muchas veces ese trabajo intelectual aparentemente más anodino es un trabajo que puede rendir frutos en la defensa de derechos. Esta foto la traje porque uno de los lugares donde afecta profundamente el binarismo es en el tratamiento de las personas en las cárceles. Hay formas de tortura específicas para las personas trans en las cárceles. Esta es Amaranta Gómez Regalado, una muye mexicana que fue traída como testigo experto. Es la primera vez que una persona trans actúa como testigo experto en un juicio. Ella es antropóloga, de modo que su formación le permitió ilustrar al tribunal acerca de qué cosa era una persona transgénero, qué era una travesti y cuál era la sistemática vulnerabilidad de las travestis. Y esto es todo.